presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Debido al cambio climático, aunque la producción con gas natural está aumentando muchísimo. Claro, hay algunos países como Estados Unidos, como China, que usan muchísimo carbón para producir electricidad, pero muchísimo, ¿eh? El transporte se está electrificando precisamente debido a eso, tratando de reducir las emisiones. Entonces se venden más vehículos eléctricos e híbridos, aunque la mayor parte de la electricidad que usan esos vehículos pues viene de combustibles fósiles. Aparte, el cambio de infraestructura para cambiar de una economía basada en el petróleo a una de electricidad cuesta un montón. Y obviamente los vehículos eléctricos e híbridos todavía son muy caros. No sé cuántos de ustedes tengan vehículos eléctricos o híbridos, pero de seguro no somos todos, ¿eh? Entonces, una de las cosas también muy importantes cuando uno considera pues todos los aspectos que impactan en Pemex, es como lo dijo el ingeniero Gustavo Hernández y un comentarista. Fíjense, hay que ver todo de manera integral. La producción petrolera y de gas natural de Estados Unidos ha aumentado muchísimo. ¿Por qué ha aumentado? Fíjense que por las tecnologías. Las tecnologías, ustedes ven en la grafiquita en la pantalla cómo, fíjense, la producción de petróleo de Estados Unidos se vino hacia abajo. A partir de los 70, Estados Unidos era vulnerable a lo que dijeran los árabes, porque el petróleo lo importaban sobre todo de allá. Pero ¿qué pasa cuando Estados Unidos le dedica mucho dinero, de hecho, a buscar otras tecnologías? Entonces vienen tecnologías como lo que es el fracking, tecnologías como es la perforación horizontal, y ustedes fíjense cómo a partir del año 2005 se eleva la producción de petróleo hasta que llega, fíjense, a principios del año pasado a casi 13 millones de barriles diarios de petróleo, el mayor productor del mundo, después de que en el 2005, fíjense la producción que tenía y la vulnerabilidad que tenía. Entonces, aquí vemos al final pues la producción de Estados Unidos que baja, pero baja por la pandemia. El mundo se detiene, como estamos todavía nosotros ahorita enclaustrados. Pero fíjense el papel de las tecnologías. Eso es muy importante. Desde luego que Estados Unidos ahorita es menos dependiente energéticamente, no solamente porque está aumentando su producción de petróleo y de gas, sino también porque le dedicó muchísimo dinero a la energía para reducir el consumo energético, la eficiencia energética. Y lo vemos en el sector transporte. Sus planes son, por ejemplo, de que los tractocamiones, fíjense, usen menos de como un 27%, fíjense, menos de combustible para el 2027 a partir de este año. También eso hay que fijarse en la demanda, definitivamente. Fíjense otra cosa que es muy importante. Entonces, Estados Unidos, al aumentar su producción petrolera, le compra menos a México. Esto obviamente impacta muchísimo a México. Ustedes se fijan, fíjense, aquí tenemos un pico, lo ven entre el 2004 y 2008, y va hacia abajo. No puse el último dato que tenemos, que es todavía más abajo. Entonces, si el principal cliente de Estados Unidos le está comprando menos petróleo porque está produciendo más petróleo, pues obviamente México tiene que decir, pues tengo que producir menos petróleo. En parte también debido a eso. Esta gráfica es bastante importante. En el gas natural ni se diga, ¿eh? Estados Unidos aumentó muchísimo su producción de gas natural, sobre todo debido al fracking. Fíjense cómo en el año 2006, 2008, el precio del millón de BTUs andaba en más de $12. Fíjense cómo anda ahorita. Aquí tenemos un poquito más arriba de $2 por barril en el año pasado. Claro, aquí falta un piquito que faltó el día, que ocurrió el día de los novios. ¡Pum! Cuando viene este clima tan extremo, se
congela, de hecho, la infraestructura de Estados Unidos, y Estados Unidos dice a través de su gobernador de Texas, no se le vende gas natural a México. Eso se llama dependencia tecnológica. Eso se llama falta de soberanía energética. Eso se llama depender de las decisiones de otros gobiernos. Nosotros no podemos caer en eso. No deberíamos seguir así. Obviamente, ¿qué ha pasado en Pemex? Como lo dijo otra vez el ingeniero Gustavo Hernández, hay que fijarse qué pasó en los años pasados. Hubo menos inversión en exploración y producción de petróleo en los últimos sexenios, por lo que la producción se redujo y obviamente la exportación también. También disminuyeron las reservas de hidrocarburos. Ustedes ven, las reservas van viendo cómo van bajando. Obviamente hay muchos recursos prospectivos, como estuvieron discutiendo en el Inter. Los recursos prospectivos son petróleo en la cabeza de ustedes. Esos son los recursos prospectivos. Todavía no pasan a reserva, pero si hubiera dinero, pues obviamente se pueden hacer perforaciones a ver, tener una mejor estimación, es decir, pasarlas a reserva. Definitivamente México tiene muchísimo petróleo. De verdad, muchísimo petróleo. A mí me gustó mucho una cosa que dijo Mario Molina en el Senado de la República en el año 2008, en el que participamos ahí en el debate petrolero, y él dijo, olvídense de cuánto petróleo hay. Antes nos echamos la tierra. Y es verdad, todavía hay muchísimo petróleo. Para el que tenga dinero, si se necesita petróleo, se va a sacar. Se va a dedicar más a la tecnología. Ya vieron Estados Unidos con pura tecnología. Estados Unidos quizá no propagó mucho el de usar el cubrebocas, etc., pero tiene las medicinas. Fíjense lo que es capaz de hacer la tecnología. También hubo menos inversión en refinación, y lo vemos en las grafiquitas. ¿Cómo la inversión va hacia abajo? La producción también de petrolíferos va hacia abajo. Entonces la producción nacional de gasolinas y diésel pues va hacia abajo. No le metes dinero, pues no hay producción de gasolina y diésel. Hubo muchísima menos inversión en la producción de gas natural y obviamente también menos inversión en la infraestructura de procesamiento y transporte de gas natural. Por eso en gran parte tenemos esta dependencia de gas natural de Estados Unidos. ¿Por qué? Si allá el precio es de $2 el millón de BTU, pues aquí dice, oye, nos va a salir más caro producirlo así. Sí, pero la dependencia que tenemos, como dicen en el Inter, hay que ver todo de manera integral. No se construye infraestructura, pues se tiene que quemar el gas en plataformas y en otros complejos petroleros. Cuando ve uno las cifras, digamos, de los últimos años, lo que ha logrado esta administración, sí, es contener la declinación. Y eso obviamente no es tan fácil. Obviamente depende de muchísimas cosas como también el precio. Ustedes se acuerdan, hace casi un año, el 20 de abril, el precio del barril del petróleo mexicano estuvo a menos $2.37. Había que cambiar los planes, entonces no podíamos seguir con eso. Obviamente, pues el gobierno ya de ahí le recortó sus proyecciones de producción y actualmente pues dice pues nada más 2 millones al 2024 y se acabó. Que tiene que ver obviamente pues que cada vez cuesta más dinero sacar un barril de petróleo, que Estados Unidos está produciendo menos petróleo, que nos está comprando menos. Entonces aquí vemos esta producción que sí, realmente se ha detenido en su decaimiento por ahora. Obviamente México siguió, de hecho, una estrategia que lo puso en su plan de negocios de 2019 de irse hacia tierra, irse hacia aguas someras, que eran los campos que conoce muy bien, que domina. Ningún país en toda la historia del mundo ha producido más petróleo que Pemex en aguas someras. Ninguno. Así de sencillo. Obviamente lo que tenemos nosotros aquí, pues es que definitivamente pues tenemos muy poca producción de petróleo muy ligero. Fíjense aquí, en el Olmeca. Fíjense nada más cómo tenemos nosotros una exportación de 0. Lo que más tenemos es petróleo pesado, que obviamente pues tiene muchos contaminantes como azufre, como plomo y otros. Pero es Estados Unidos nuestro principal cliente. También este gobierno le ha dedicado a tratar de rescatar las refinerías, a proporcionar más financiamiento.
Aquí vemos nosotros la elaboración de petrolíferos. Fíjense ustedes cómo va bajando y aquí sube. Y cualquiera diría, qué bueno. Pues ni tanto, porque fíjense ustedes, la producción más grande que se tiene es de combustóleo. ¿Qué hay que hacer? Otra vez, tecnología, para reducir esa producción de combustóleo y que sea mejor de gasolina. Obviamente, pues hay mucho que hacer definitivamente y el dinero pues no alcanza. Entonces aquí hay que verlo de manera integral, hacer una mejor planeación. En ventas, pues en ventas, las ventas bajaron muchísimo en el año 2020, otra vez lo mismo, todos lo sabemos, se paró, la gente no usó sus carros, los tractocamiones sí siguieron, porque había que transportar comida y otros bienes. Pero las ventas que nosotros tenemos, por ejemplo, pues han disminuido todavía, todavía la economía no se levanta y por eso vemos nosotros estos resultados. Entonces, a partir de que México no le dedicó de manera decisiva inversión a las refinerías, pues obviamente bajó muchísimo esa producción de gasolina nacional, de diésel nacional, aumentó mucho la importación, de tal manera que México es el primer lugar en importación de gasolina en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Pues que si no nos venden gasolina, pues un día podemos quedarnos sin salir. Fíjense nada más a lo que nos han llevado que los gobiernos anteriores, porque sí fueron los gobiernos anteriores, porque fíjense ustedes en las inversiones, fíjense ustedes en lo que ellos provocaron, cuando decididamente trataron de partir a pymes en cachitos, en subsidiarias, en empresas productivas del Estado. Y lo mismo pasó con la Comisión Federal de Electricidad. Esto no es ningún misterio. Los que van a producir más petróleo, pues obviamente son los que están interesados en que la población tenga esos recursos. Los privados van a estar interesados en el negocio. Si el precio del barril del petróleo va a estar en más de $128, como estuvo en el 2008, van a invertir un montón. Pero si el precio del barril del petróleo está a $20 por barril, a $40 por barril, no van a invertir. No importa que el pueblo se quede sin sus gasolinas. Esto es obvio. Por eso sí es necesario rescatar a Pemex, rescatar a la CFE. Estas grafiquitas nos dicen mucho de lo que está pasando. Fíjense que a consecuencia de la reforma energética de Peña Nieto, los números nada más, fíjense, de las importaciones. El total, cuando vemos en petrolíferos, 8.4% de crecimiento anual. Gasolinas, 5.9%, diésel 11.7%, turbocina casi 80%. Y uno dice, no es posible que nosotros, habiendo tenido esas refinerías, de hecho, habiendo procesado más petróleo, estamos en esta situación tan vulnerable. En gas natural ni se diga. Fíjense nada más, o sea, esta es una grafiquita de mayo del 2020, pero aquí la importación era del 67%. Fíjense nada más, dependemos mucho entonces de ese gas natural de Estados Unidos, un gas natural que es muy barato, definitivamente. Aquí vienen las reservas petroleras, obviamente las reservas petroleras también, no hay dinero para hacer exploraciones, no hay dinero para perforar el pozo y ver exactamente qué hay abajo, para pasar de estos recursos prospectivos a reservas posibles, después aprobables y después aprobadas. De tal manera que ahorita, pues sí, las reservas no han disminuido tanto, ha aumentado un poquitito, de hecho, ya con este nuevo gobierno, y obviamente, pues nada más tenemos como para qué serán 8 años de reservas probadas, es decir, las que tenemos una seguridad del 90% más de que podemos sacar esa cantidad que estamos poniendo ahí como reserva. Claro, uno de los problemas principales para Pemex, y lo sabemos muy bien, ha sido la caja chica del gobierno, a través de derechos, impuestos, aprovechamientos, etcétera, lo que ha causado un endeudamiento de Pemex. ¿Cuánto debe Pemex? 113.200 millones de dólares al cierre de 2020. Aunque fíjense que en el cuarto trimestre de 2020 hubo una utilidad de 124,000 millones de pesos. Esto es bastante bueno, muy, muy bueno.
Aunque cuando uno ve el año pasado fue bastante malo, muy malo. Pemex no vendía, la gente no se movía, la industria estaba parada. Entonces la pérdida del año pasado fue de alrededor de 480,000 millones de pesos, como se lo voy a enseñar un poquito más adelante. Entonces, miren, una cosa que es bien importante es lo siguiente. Lo escuchamos en algunos medios, dicen, es que Pemex es bien caro, es que se pierde el dinero, de verdad se pierde el dinero. Miren, Pemex recibió del gobierno federal 46,000 millones de pesos. Aquí lo tenemos, 2020. Pero le entregó al gobierno federal 552,000 millones de pesos. Por cada peso que invierte el gobierno federal, Pemex le devuelve 12.9 millones de pesos. Cuando nosotros escuchamos, es que Pemex no sirve para nada. Pemex de verdad no vende. Miren, Pemex vende cada día más de 2,000 millones de pesos. Imagínense ustedes 2,000 millones de pesos. Bueno, yo estoy ahorita aquí en un cuarto en el que si pusiera caniquitas, pues yo pienso que podrían ser 2,000 millones de caniquitas. Esa es la cantidad. Eso es lo que vende Pemex. Ninguna empresa en México se acerca a esa cantidad de ventas. Aquí está. Cuando uno revisa las finanzas, sí, el año pasado tuvo una pérdida de 480,000 millones de pesos. Así es, esa es la pérdida. Pero ya les dije, ¿cuánto gana Pemex? De hecho, Pemex es una de las empresas más rentables de todas las que existen, y era mucho más rentable en el año 2012. Pero esto se vino abajo en gran parte por la reforma energética de Peña Nieto. Claro, cuando uno analiza el problema de Pemex, no solamente uno debe analizar la tecnología, no, hay muchos otros aspectos que son importantes. O sea, no es nada más la producción en Estados Unidos que está aumentando, la producción de gas natural que está aumentando, no. También hay que fijarse en otros factores que son bien importantes cuando uno quiere echar a caminar la empresa. El enemigo de Pemex estaba en casa. Los presidentes de la República. Peña Nieto con su reforma energética. Es que ahora lo que vamos a tener es competencia. Lo ponen en el artículo 28. Va a haber competencia. Y debido a la competencia, entonces los competidores van a luchar y van a bajar los precios. ¿Cuándo lo hemos visto? A ver, díganme. No, pero es que la competencia lo pusieron en las leyes. Ese es el problema. Peña Nieto, de hecho, reformó el artículo 25, el 27 y el 28, que antes estaban integrados, era un engrane que ayudaba a la sociedad mexicana, todo eso se deshizo. Entonces, la reforma energética de 2013 se dio negocios de Pemex a privados, producción petrolera, importación de combustibles, etcétera, aunque no son competencia en producción petrolera para Pemex los privados, de verdad, sobre todo si los precios del petróleo son bajos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y uno de los pretextos de la reforma energética fue que los privados podían sustituir a Pemex en la producción petrolera, en petrolíferos y petroquímicos. Cuando si los precios del petróleo son bajos o no hay ganancias, pues no invertirán, como lo hemos visto desde el año 2003. Fíjense, Pemex es el principal productor de petróleo. ¿Dónde están los privados? ¿Dónde están las decenas de miles de millones de dólares que dijo Peña Nieto que iban a venir? El secretario de Energía, Codwell, dijo que iban a venir. Aquí está la producción de petróleo. Los privados, cuando mucho, es 1.2% de este petróleo. Por favor, fijémonos en los datos. ¿Cuál es el balance financiero presupuestal? Miren, aquí está. Pemex genera valor. Fíjense, su balance primario es de 584,000 millones de pesos. ¿Pero cuánto se le cobran en impuestos? 598. Entonces uno dice, oye, pues ¿qué empresa puede funcionar así? Y era peor antes. Ahorita realmente en derechos de utilidad compartido se le ha bajado el porcentaje, pero todavía eso no es suficiente. De verdad. Y es dinero tirado a la basura. Les enseñé los números hace rato. Fíjense, la corrupción en Pemex ha disminuido las ganancias de la empresa. Y esto lo leemos en los escándalos
diario de Odebrecht, sobre Odebrecht, agronitrogenados y huachicoleo. En huachicoleo México compite con Nigeria, Irak, Turquía y Rusia. Y también existe el contrabando de combustibles. Nosotros lo vimos en esta nueva reforma a la ley de hidrocarburos, donde los privados, y de hecho lo mencionó hoy Francisco, en la entrevista que le hicieron hoy, el contrabando de combustibles, o sea, importan lubricantes, pero en realidad están importando gasolina y diésel y no pagan los aranceles que deberían de pagar. En huachicoleo, fíjense, 65,000 millones de pesos se perdieron en el 2018. ¿Quiénes estaban involucrados? Pues mucho personal de Pemex, obviamente. Fíjense, con la producción de gasolinas, diésel, gas natural y gas LP de Pemex, México se encuentra vulnerable a las decisiones de otros países porque tiene que importar. Entonces, por eso México no tiene seguridad energética actualmente. Y esa seguridad energética no la pueden dar los privados. No. Entonces, México tiene definitivamente que rescatar a Pemex, rescatar a la CFE para poder aumentar esta seguridad energética. Miren, a veces dicen, y lo escuchamos muchas veces en las noticias, dice, Pemex ya no es importante, el petróleo no va a ser importante. Yo les voy a decir cuándo Pemex va a dejar de ser importante. Miren, cuando ustedes vean que el barril del petróleo esté a menos de $7. Cuando ustedes vayan a la gasolinera y les digan, el litro de gasolina está a 10 pesos. Cuando las compañías privadas no se amparen por temor a que les quiten sus permisos de importación y ventas de gasolina, diésel, gas LP. Cuando no haya huachicoleo, que no roben la gasolina, el diésel, el gas LP. Cuando no se ataquen a instalaciones petroleras en el mundo. Cuando Estados Unidos ya no produzca petróleo. Cuando Estados Unidos ya no produzca gas natural. Ya no se produzca electricidad con petróleo, con gas natural. Ya no se use gas LP para cocinar. Mientras eso no ocurra, Pemex seguirá siendo importante. Fíjense que mucha gente hace proyecciones y dice en 20 años ya no se va a usar el petróleo. La verdad, y esta es la verdad, a pesar de las amenazas del cambio climático, hay algunos que dicen la producción de petróleo va a seguir aumentando todavía en 20 años. Y algunos dicen no, va a disminuir, pero no es cero. Fíjense, todas estas organizaciones, las proyecciones que hacen es que en 20 años todavía se va a seguir usando mucho petróleo. Así que cuando dicen, olvídense el negocio del petróleo, por favor. ¿Cuándo van a tener sus vecinos un vehículo eléctrico o híbrido? ¿Ustedes creen que en 10 años, de verdad en 10 años van a tener un vehículo híbrido? La persona que transporta verduras desde la central de abasto al mercadito o a su tiendita que va en su carro de redilas en un tortón, ¿ustedes creen que va a tener una camioneta híbrida? Todavía México y gran parte del mundo está dependiendo del petróleo y va a depender el petróleo. Ya el precio del barril del petróleo está a $10. Fíjense, aquí vemos nosotros, miren este pico que pasó en el 2008. Y aquí vemos esta caída de menos $2.37 el barril, el 20 de abril, y actualmente los precios están a más de $60 el barril. Esto sube y baja dependiendo de qué pasó en Medio Oriente, de qué pasa ahorita con los inventarios de petróleo en Estados Unidos que tienen su reserva estratégica. Eso depende, son de muchas variables, pero el precio de barril de petróleo no está a 10 pesos. Tampoco se regala la gasolina. Fíjense ustedes cuál es el precio de la gasolina. Aquí nosotros tenemos la reforma energética y miren los precios de la gasolina y aumentaron. Y si vemos el precio del kilowatt hora, también aumentó con la reforma energética. Bueno, y la competencia. Pues eso fue un cuento que todavía se sigue defendiendo. Es increíble. Ahora bien, cuando nosotros vemos la balanza comercial, pues la venta de petróleo ha ayudado a ese balance comercial, pero el futuro es diferente al pasado. Actualmente, fíjense, el balance comercial, aquí lo vemos, miren, exportaciones igual a importaciones. Todos estos son datos de Pemex, la mayoría de lo que estoy presentando lo pueden ver ahí. Miren, sí se dicen cosas alejadas de la realidad, que el petróleo ya no vale o que se dejará de usar, pero ya en unos cuantos años, que las energías renovables son bien baratas.
y no tienen problemas y ya pueden sustituir al problema. Nada de eso es cierto. Muchas de las energías, muchas de las fuentes renovables de energía son caras porque todavía tienen que tener un respaldo. Porque hay que pagar por el control de la frecuencia y el voltaje a lo largo de las líneas de transmisión. Y también dicen que los privados invertirán en México y producirán más petróleo y gas que Pemex. Eso no es verdad. Ni en electricidad. De verdad. A Iberdrola se le ha financiado. A los privados se les ha financiado. Por eso es la reforma a la ley eléctrica de AMLO. Porque a los privados se les ha financiado con 471 mil millones de pesos. ¿Cuáles son sus ganancias? Por lo menos eso. ¿Y dónde se quedan esas ganancias? Fuera de México. El fin último debe ser de que se tenga energía y energéticos seguros, limpios y en suficiencia para que la gente se desarrolle, para que el país se desarrolle y a precios accesibles. Si la meta es aumentar la seguridad y la independencia energética, Pemex debe fortalecerse, porque además es muy rentable. Fíjense, 19%, fíjense, de las ventas de Pemex es ganancia. Fíjense, y solamente arriba de Pemex está Petrobras, Petrol y Equinor. Pemex es más rentable que Shell, que Total, que Chevron, que BP, que Repsol y Exxon. Cuando dicen es que Pemex no es rentable, pues es que no han visto los números. Aquí están los números. Pemex es de las más rentables en todo el mundo. Claro, el costo de extracción ha aumentado, definitivamente. Obviamente, pues, los depósitos de petróleo que se conocían ya están disminuyendo. ¿Habrá depósitos gigantescos? Nadie puede asegurar que no vaya a haber. De verdad, existen todavía muchos recursos perspectivos, pero habría que sacar ese petróleo. Pues si quieres acabarte con la tierra antes, sí. Fíjense, eso también hay que considerarlo. ¿Cómo salvar a Pemex? Miren, en parte devolviéndolo en los negocios que tenía antes de la reforma energética, para que produzca petróleo, gas natural, gasolina, diésel, gas LP. Aquí les decía, Pemex vende más de 2,000 millones de pesos cada día, reduciéndole los impuestos, ayudándole a pagar su deuda, integrando sus empresas. Y aquí recojo otra vez lo que dijo el ingeniero Gustavo Hernández y una de las personas que comentó, hacer un plan integral también de Pemex y CFE para rescatar el sector energético, darle la tarea de aumentar la independencia energética nacional, es decir, de depender menos de la gasolina, diésel, gas y LP, y sobre todo del gas natural que viene de fuera. México es vulnerable a las decisiones de Estados Unidos, como lo vimos en febrero de este año. Obviamente con leyes, fíjense, aparte de que pues el enemigo está en casa, tenemos la cuestión de las leyes. O sea, con la reforma energética se cambió el 25, el 27 y el 28 constitucionales. Entonces ahorita lo que se quiere hacer es obviamente tratar de recobrarlo, pero hasta ahorita no se está pensando en una reforma energética. Entonces se está pensando con reformas a las leyes, la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica, pero obviamente arriba de estas leyes que son secundarias están las leyes constitucionales. Entonces obviamente por eso pues existe ahorita mucho debate y obviamente pues también existen amparos y hay un montón de recursos que se pueden hacer contra de estas leyes. No solamente de los senadores y diputados que están poniendo sus recursos de inconstitucionalidad, no solamente de la Comisión Federal de Competencia Económica, sino también de los privados, de las ONGs. Y esto pues obviamente también se va a dar pues fuera del país y algunos pues van a llegar de estos casos a la Suprema Corte de Justicia. Ya para terminar, miren, México debiera avanzar en desarrollo tecnológico en el sector energético. La tecnología cuenta, obviamente. O sea, hay que trabajar en muchos temas, hasta en el almacenamiento de electricidad. Tenemos que avanzar hacia eso. México en desarrollo tecnológico ha sido deficiente y no se ve su mejora en el futuro cercano. Y como siempre, pues en algunos casos adaptar, en otros desarrollar tecnología, en otros comprar. Pero México necesita una mejor perspectiva en esto. Y también mejores administradores de la ciencia.
la tecnología y la innovación tecnológica. O sea, muchas veces a una institución de desarrollo tecnológico se le pone a alguien que nada más ha hecho ciencia, que jamás ha hecho un desarrollo tecnológico en toda su vida. Y México debe avanzar en el empleo para sus profesionales de energía. Con la reforma energética se dijo que iba a aumentar el empleo en energía. ¿Dónde están esos empleos? Se debe avanzar en la consultoría, en asesoría, en el diseño, construcción y administración de infraestructura energética con mexicanos. El punto no es salvar a Pemex, es cómo salvar el país. Eso se trata, de lo que se trata, y hacia eso van las propuestas de AMLO. Yo así las veo. Miren, en la ley eléctrica lo que él quiere hacer es que no suba el precio de la electricidad. Que la gente no llore cuando le llegue su recibo de la luz. Y en gasolina lo que quiere es que se despachen litros de a litro, la ley de hidrocarburos, que no se lleve a cabo el contrabando, que cuando uno compre su tanque de 20 litros de gas LP, le entregue los 20 kilos, porque de gramo en gramo se hace 1 kilo. Y con unos gramos más se puede calentar una tortilla. Una tortilla se puede calentar o se pueden cocer los frijoles. De eso se tratan estas propuestas. 7 años después de la reforma energética, los resultados son negativos para el país y en particular para Pemex y la CFE. Entre las amenazas más grandes para Pemex están la preocupación por el medio ambiente, su endeudamiento, los ataques de gobiernos pasados, de los legisladores, que también quizás recibieron por ahí un moche para aprobar la reforma energética. Sus directores, los directores de PYME. Entonces, falta un plan de largo plazo, definitivamente, con metas medibles, claras, entendibles, que vaya más allá de 2024, consensuada y realista que gobiernos futuros deseen comerciar. Continuar. Las variables más importantes se tienen que definir en tecnología, en legislación, en economía, en administración y liderazgo. Y hay que definir también, como también lo comentaban en el Inter, ¿qué será de Pemex en el futuro? ¿Debe ser una empresa petrolera, gasera, las dos, o de energía? Y también hay que pensar en qué tamaño debiera tener y qué producción de energéticos o energía debe tener. Sí se puede recuperar a Pemex y asegurar el futuro energético de México con la ayuda de sus profesionales. Y ahorita pues yo veo esto como un principio, planteando algunas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Hay algunos comentarios en el chat que ahorita me voy a permitir leerles. Entre el año 2000 y el 2016, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87%. Dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, está proyectado que para el 2030 se tenga ya la previsión o la inversión en su totalidad en energías limpias, así como en la energía solar, eólica y termal, para ir mejorando la productividad energética. ¿Llegaremos al 2030 cumpliendo con esta perspectiva? Es una pregunta abierta que la dejo al público. Y ahora sí, me remito a los comentarios que están en el chat. Gustavo Hernández García comenta, me parece que el espíritu de la reforma energética estaba más orientada a que en materia de riesgo geológico y de inversiones se compartiera el riesgo. Así, en México, un pozo exploratorio en aguas profundas le costaba 800 millones de pesos y si no resultaba productor, el Estado y Pemex perdían esa inversión. En cambio, en cualquier otra latitud, la pérdida se reparte entre 3 o 4 socios. Es el comentario, bueno, la pregunta al doctor Nicolás Domínguez. La pérdida es menor y la exposición al riesgo es menor. ¿No le parece que es importante que las empresas del Estado puedan compartir los riesgos? Muchas gracias por su pregunta. Fíjense que esta es una pregunta pues muy educada, ¿eh? O sea, realmente se usaron muchos pretextos para la reforma energética. Entonces, uno de los pretextos fue, vamos a compartir el riesgo. En ese entonces, Peña Nieto tuvo muchísimo interés a ir hacia aguas profundas. De hecho, le dedicó muchísimo dinero. Mucho dinero, ustedes ven las inversiones hacia aguas profundas, pero realmente el conocimiento que tenía Pemex en ese momento, y era muy bueno, eran aguas someras.
Entonces, obviamente, si uno dice, vamos a compartir el riesgo, pero en algo que es muy riesgoso, yo diría, ¿por qué no lo piensas bien? Y haces, de hecho, un plan más integral donde también consideres, sobre todo, pues esta exploración y producción en tierra y aguas someras. Yo diría, sí, eso fue definitivamente uno de los argumentos, compartir el riesgo, pero compartirlo en aguas profundas. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Ahorita le doy oportunidad al doctor Gustavo Hernández para alguna réplica. Carlos Villalobos pregunta, ¿cómo impactó la venta de gasolina, el huachicoleo y qué diferencia resultó del robo y el rescate, las gasolineras vendidas a extranjeros y que si todo ello que comenté se integró en la contabilidad que usted mostró? Bueno, aquí nosotros tenemos definitivamente pues varios aspectos cuando nosotros hablamos del huachicoleo. Entonces el huachicoleo pues obviamente lo que hace es corromper no solamente a los administradores de Pemex, no solamente a los técnicos de Pemex, sino también obviamente pues dañar las finanzas de Pemex. Aquí una de las cosas es de que se tuvo, también es de que no solamente participaron gentes de Pemex, también participaron expendedores de gasolina. O sea, cuando se hace el robo de la gasolina, pues obviamente se impacta pues en ese pago que tienen que hacer los gasolineros cuando compran la gasolina legalmente. Entonces nosotros tenemos allí pues toda una red de distribución de las gasolinas. O sea, fueron empresas de hecho que se dedicaron mucho a eso. Y definitivamente pues aquí una de las cosas que el gobierno hizo fue parar. Lo que ellos dicen es que disminuyó en 95% ese huachicoleo. Entonces, una de las cosas que se hizo fue también forzar a Pemex a que su transporte fuera más caro, 14 veces más caro porque se hizo el transporte por medio de carretera, usando autotanques. Definitivamente ahí pues hay un rescate bastante bueno, pues también, de hecho, pues fiscalmente, pero también en la baja de la criminalidad. O sea, hay lugares que estaban completamente dominados por estos huachicos, todavía, o sea, ellos están cambiando ahorita pues de la gasolina y el diésel hacia gas LP y otros productos. Correcto. Dos comentarios del doctor Lucas Rari que me parecen muy acertados. Comenta lo siguiente, lo que estamos teniendo es un límite al precio del petróleo que la sociedad puede permitirse. El precio del crudo no llegará nunca más allá de los $100 por barril por un tiempo largo. La economía global está en recesión. La clase media de los países occidentales se está empobreciendo. Lo siento, se acabó el petróleo barato y hay que hacerse cuenta de ello. Y un segundo comentario, de igual manera, del doctor Ferrari, al cual le agradecemos sus precisiones. El coche eléctrico no es la solución, no hay suficientes minerales críticos para las baterías y no es nada limpio para su construcción. La solución es transporte público, viajar menos y consumir productos locales. Gracias, doctor Luca, por su comentario, sus dos comentarios. Y la siguiente pregunta es, estimado doctor Nicolás Domínguez, ¿cómo le puede hacer el país si no se promueve una política de transición energética a energías limpias, fortaleciendo al mismo tiempo las empresas del Estado? Si no hay inversión pública suficiente, se puede acudir a socios tecnológicos. Muy buena pregunta, ¿eh? Definitivamente es muy buena pregunta. Fíjense ustedes que para todo desafortunadamente se necesita dinero, ¿eh? Se necesitan inversiones. Aquí nosotros tenemos que llegar a una transición energética porque como lo vimos, sí, la temperatura está aumentando, ¿eh? Cada vez hay más sequías, cada vez pues los eventos climáticos son más duros muchas veces. Entonces, no pudimos desatender eso. Y sí tenemos que llegar nosotros hacia una economía que use menos petróleo. Definitivamente. Y aquí por eso hablo yo de una planeación a largo plazo, pero bien hecha. Ahorita, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma energética, el PRI estaba allí, PRI, PAN, PRD, y pensaron que iban a estar para siempre. Morena ahorita domina todo. Quiere que se pase una ley contra la ley de hidrocarburos, pasa. Contra la ley eléctrica, pasa. Pero van a estar ahí siempre. Y a eso me refiero cuando yo digo, tenemos que trabajar consensuadamente. Y eso es muy difícil porque los intereses son, pues, muy diversos.
Ese es el desafío para nosotros, la población, para los que no estamos en la Cámara de Diputados, para los que no estamos en la Cámara de Senadores. Por eso es que los senadores y diputados tienen que ser personas educadas, educadas en el sentido de atender estas pláticas, de saber realmente cuáles son todos estos problemas. Sí tenemos que hacer esa transición energética. Lo que dice el gobierno actualmente es, con las hidroeléctricas se puede lograr. Sí, miren, ellos tienen un plan. Claro, uno cuando dice las hidroeléctricas, ¿y si hay sequía? ¿Y si hay sequía? Entonces, no hay una tecnología que sea la panacea. Cuando hablamos de la solar y la eólica, la nuclear, miren, no hay una sola. Todas las tecnologías energéticas, todas tienen problemas. Entonces, ¿por qué usamos más la del petróleo? La conocemos bien. En 1 litro de petróleo hay muchísima energía que sabemos transformar, que sabemos usar, que nosotros, cuando dependemos de eso, si yo le oprimo el switch para la luz, ahí viene la luz. En cambio, si fuera por el sol, pues hay electricidad cuando hay sol. ¿Y cuándo hay sol? Pues cuando hay sol. Entonces sí, tiene que hacerse esa transición energética. El gobierno dice que realmente sus planes también cumplirían hacia eso. Muy bien, doctor, gracias por sus respuestas. Doy espacio para 2 preguntas más, que bueno, que ya los asistentes se están animando a participar, es la intención, por ello es un foro. Es importante, Adolfo Velasco Lara, pregunta lo siguiente, es importante fortalecer a Pemex, pero también es importante fortalecer a las instituciones de investigación en energías amigables con el ambiente, lo pone entrecomillado. El petróleo será tan caro que no podremos pagarlo y estaremos obligados al uso excesivo de sol y viento. ¿Por qué no comenzar desde ahora? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Y él dice, bueno, el petróleo va a ser muy caro. Es lo que él dice. Pues si el petróleo, pues realmente se va haciendo menos, las reservas probadas, aunque petróleo, les decía, hay un montón, recursos prospectivos México tiene, pero muchísimo. Si le entrara al fracking, obviamente, pues aumentaría mucho la producción de gas natural, pero vienen los efectos al medio ambiente. Ese es el problema, ¿eh? O sea, les decía, ninguna tecnología es la panacea. O sea, por ejemplo, el doctor Luca lo decía, bueno, y los materiales para los carros eléctricos, pues eso cuesta, hay que ir a las minas. Para hacer una celda solar hay que hacer esta refinación del silicio, hay que contaminar, y después de 20 años que ya no sirve la celda, también son residuos peligrosos. Ninguna tecnología. Lo que sí sabemos es de que no hay una solución todavía y todos los países están siguiendo un caminito diferente. ¿Por qué? Porque sus recursos son diferentes. Algunos van hacia lo nuclear, otros hacia el carbón, otros hacia el gas natural, otros siguen todavía mucho con el petróleo y otros se han lanzado al sol, a la energía eólica, pero también han pagado un precio. Como lo vimos en Texas, como lo vimos en California. Obviamente las compañías privadas se aprovechan de eso y dicen, no, es que van a bajar los precios si me dejan en control. No, al contrario, de hecho han causado corrupción, apagones y obviamente pues precios muy altos de la electricidad. México tiene que avanzar en la investigación y el desarrollo tecnológico. Eso se abandonó. El Instituto Mexicano del Petróleo no hizo grandes contribuciones porque Pemex decidió ser una empresa que adquiría la tecnología. Y lo vemos. O sea, muchos de los proyectos del petróleo de que tenía el IMP, pues obviamente bajaron mucho. Nosotros lo vimos cuando hicimos este trabajo de la prospectiva tecnológica en el año 2000, que hicimos un análisis de lo que había pasado, pero se podía recobrar en el futuro. Nunca es tarde para hacer ciencia y desarrollo tecnológico, innovación tecnológico, y México nunca se ha metido en serio. Aquí hay que realmente reforzar eso. Muchas veces la ciencia que se hace en los países es ciencia para los científicos. Y aquí debiera hacerse una ciencia que realmente la gente pudiera disfrutar de lo que produce esa ciencia y tecnología nacional. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta que comenta César Bernal, muchas gracias. Moviéndonos hacia los desarrollos tecnológicos nacionales, ¿qué interés tendría uno que acondicionara en línea la concentración de azufre y permitiera la combustión de este producto tan mediatizado? Muy buenas preguntas, pero son preguntas muy difíciles. Fíjense ustedes que, de hecho, en el IMP
tuve unas conversaciones cuando trabajé ahí, yo trabajé ahí desde 1998 al año 2004, en el que algunos decían, tenemos que buscarle una aplicación al azufre. Pues claro, porque nuestro petróleo tiene muchísimo azufre. Definitivamente todavía nosotros no podemos, todavía en México no se encuentra una solución y obviamente pues pueden existir soluciones, pero para eso se necesita precisamente pues lanzar estos programas de investigación, de desarrollo tecnológico. En Estados Unidos es muy diferente. Fíjense que en Estados Unidos hay una mejor dirección de hacia dónde debe ir la ciencia, la tecnología. Por ejemplo, ellos se dedicaron después del embargo petrolero de los países árabes, hicieron los laboratorios nacionales, precisamente para ver cómo podían ellos aumentar esa producción petrolera que iba hacia abajo. Entonces se hicieron muchos laboratorios de diferentes disciplinas, porque antes nada más existían los laboratorios nucleares, Oak Ridge, donde yo trabajé, por cierto, Livermore, Sandia, pero después se hicieron otros y también se hizo el Laboratorio Nacional de Energías Renovables. México tiene que hacer eso, o sea, tiene que dirigir mejor la ciencia, pero evaluarla. Porque aquí muchas veces dicen, pues aquí está todo el dinero, pero nunca se evalúa, nunca se ve si realmente iba en la dirección correcta. Sí, definitivamente se tiene que invertir en estas nuevas fuentes de energía. Tiene que hacerse. Y México, obviamente, pues tiene muchísimo del material, muchísimo sol, muchísimo viento, muchísima energía térmica. Pero obviamente sí se necesita una mejor planeación también en eso. Muy bien, muchas gracias. Quedaron allí dos preguntas en el chat, pero por temas de tiempo vamos a continuar. Yo daría el uso de la voz al maestro Gustavo Hernández para un comentario y al ingeniero Méndez Cuevas para también una precisión final. Por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo añadiría y reitero, me parece fundamental poder compartir el riesgo, porque la industria petrolera es una industria de riesgo. Así sea yo comparta un riesgo en un área donde yo conozco, como él mencionó en la parte de aguas someras, que yo Pemex conoce aguas someras, aún existen riesgos, ¿verdad? Y si no fuera así, lo que presentó el doctor Luca Ferrari en el sentido de los 20 campos prioritarios que pues repentinamente se hicieron 15. ¿Por qué? Pues porque tiene complicaciones. O sea, aún hay riesgo ahí y habría que buscar asociarse con privados para compartir ese riesgo y minimizar la exposición al riesgo de petróleos mexicanos. Si puede ir como socio mayoritario, qué bueno, porque sería socio mayoritario y socio operativo, ¿verdad? Pero yo creo que sí es conveniente compartir el riesgo y pues también se comparten el riesgo geológico, el riesgo de inversiones y los beneficios también se comparten, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante verlo en ese sentido. Y creo que también en la parte de transición energética le hace falta al país que la entidad gubernamental encargada de dirigir la política energética en el país le dé apertura a la transición energética y a las energías limpias y no las condenen, porque pues representan ahorita una oportunidad. Antes, por ejemplo, yo diría, los celulares cuando empezaron hacia finales de los 90, empezaron a hacerse más populares, eran unos tabiques grandes. Ahora casi cualquier persona tiene acceso a un teléfono inteligente que cuestan, los iPhone te cuestan arriba de 10, 20 mil pesos. No cualquiera los tiene, pero todo el mundo los tiene. Todo el mundo tiene acceso a ellos. Entonces, se va mejorando la tecnología y conforme va avanzando la tecnología, se van abatiendo los costos. Y por eso es que te pueden ofrecer esos productos. Entonces, yo sí insisto, la tecnología es importante, hay que fortalecerla, pero bueno, pues también en el sector energía se canceló el fondo CENER con ACIT Hidrocarburos y la investigación en el sector energía que se había logrado como producto de la reforma, pues ahora ya no está permitiendo que tengamos candidatos a estudios de posgrado en el extranjero para que puedan hacer uso de esos fideicomisos. Entonces yo creo que sí hay que
revisar desde la parte de gobierno las políticas para la transición, una correcta transición energética. Gracias, maestro Gustavo. Ingeniero Marco Antonio Méndez, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Domínguez, por esta extensa exposición en favor del rescate de Pemex y sobre todo una visión pues nacionalista que muchos comparten. Bajo este esquema quisiéramos mencionar que se encuentra en el público María de Lourdes Díaz Cruz, quien es mejor conocida en el ámbito petrolero como Lula. Es dirigente del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera. Nos ha pedido el uso de la palabra para dar su punto de vista desde el aspecto laboral de los trabajadores. Entonces, le hemos comentado que en aras del tiempo de las ponencias ya programadas, podría participar al final del día de hoy o el día de mañana. Es por eso que pasamos a la siguiente ponencia, por favor. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios a los tres ingenieros y al doctor, al maestro, al ingeniero y al doctor. A continuación, me es grato presentar a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa, quien es profesora investigadora de la UNAM, quien nos va a hablar acerca de la tecnología e investigación científica en el campo petrolero. La doctora Ana Paulina obtuvo el grado de licenciatura y doctorado en la Facultad de Química y el Instituto de Química de la UNAM, respectivamente. Durante su posgrado realizó una estancia de investigación en la Universidad Masaryk en la República Checa. Posteriormente llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, en el grupo de Jeffrey Long del Departamento de Química. Tras su regreso a México en 2013, trabajó en las áreas de ingeniería de yacimientos e instalaciones superficiales como especialista técnico y consultora en lo que se conocía como gerencia de proyectos y desarrollo Ayatzil Tekel Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde marzo de 2016 es profesora de carrera en tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Petrolera en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Es la primera mujer en ocupar este cargo en 90 años desde la creación de la carrera. Ha impartido diversos cursos a nivel licenciatura y posgrado y fundó el Laboratorio de Interacción Roca, Fluido y Fluido en el Departamento de Ingeniería Petrolera en la UNAM. Es la primera mujer, fue coordinadora de la carrera de Ingeniería Petrolera de enero de 2019 a enero de 2020. Sus líneas de investigación incluyen evaluación de la formación de incrustaciones inorgánicas y su relación con la corrosión, formación y estabilidad de emulsiones para la producción y transporte de hidrocarburos, almacenamiento geológico de dióxido de carbono para la reducción de emisiones de CO2 y la evaluación de nanopartículas, método potencial de recuperación mejorada de hidrocarburos. Bienvenida, doctora Ana Paulina. Adelante con su presentación, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que puedan escucharme sin ningún problema y también ver mi pantalla. Como ya les comentaron, sobre el título de plática va a ser un poquito distinta a las presentaciones previas que hemos escuchado. Sin embargo, voy a tomar algunos puntos y algunos comentarios que se han visto también a lo largo de las ponencias pasadas. Bueno, me gustaría empezar con esta frase: los ingenieros petroleros hacen que el mundo funcione. En lo particular, ¿no? Ya siendo yo química, me parece un poquito limitada esta expresión, y a mí me gusta cambiarla por los profesionistas de la industria del aceite y gas hacen que el mundo funcione. Y en mi opinión esto no puede ser más cierto, ya que, pues como lo hemos visto, no podemos imaginar el mundo, no podemos imaginar nuestra vida diaria sin la presencia, ¿no? Sin tener a la mano todas las
aplicaciones con las que contamos gracias a los hidrocarburos. Entonces, en esta infografía que fue publicada por la Asociación Internacional de Productores del Aceite y el Gas, vemos nada más 72 aplicaciones del petróleo, ¿no?, en nuestras vidas diarias, y podemos ver, como ya se mencionó, que hay una gran aplicación de derivados de los hidrocarburos en el campo, incluso las energías que se dicen renovables, ¿no?, o limpias, pues también requieren ciertos insumos para funcionar, ¿no? Nos vamos a las aplicaciones médicas, los cosméticos, la ropa, ¿no? Y en este sentido, pues quiero resaltar que cuando hablamos de hidrocarburos, de combustibles, pues no nada más va hacia la generación de electricidad o para el transporte. Tiene otras aplicaciones muy, muy variadas, sin las cuales pues no podríamos concebir la vida como la vivimos, ¿no?, hoy en día. WowMX.tv. WowMX.tv.